lo hemos estado revisando prácticamente en las últimas sesiones, hemos estado abarcando el tema de la independencia de la Nueva España. Como lo habíamos visto, como culmino en el siglo XVIII de la vida novohispana y como culmino también de diversas manifestaciones que se habían dado tanto en el ámbito cultural como político, se empiezan a manifestar los resultados de lo que nosotros hemos estudiado como los antecedentes de la Guerra de Independencia. Estos antecedentes, como lo habíamos visto, van a tener diversas temporalidades. Pueden manifestarse como resultado de un proceso que pudo haber durado muchos años, decenas de años, como el criollismo, en donde durante este proceso de larga duración se da la formación de una identidad, o bien un proceso más corto en el tiempo, como las reformas borbónicas, que desde la década de los 70, de los años 1700, se estuvieron aplicando hasta 1810, es decir, un periodo mediano de 40 años, en donde se observa la influencia y consecuencia de su aplicación, hasta un suceso que pudo parecer imprevisto, que pudo parecer muy rápido, como sería la invasión napoleónica a España, que ocurre prácticamente, de un día a otro. Claro, esto dentro de un contexto también de lo que el mundo europeo estaba viviendo en ese momento, como lo eran las guerras napoleónicas. Solo para recapitular en algunos aspectos, lo que tenemos en pantalla sería lo que durante estos 3 siglos de dominio español representó ser este imperio. Habíamos visto que en la metrópoli va a ser asentada en España, y de aquí se va a dar la orden para la administración y ejecución de las leyes en todos los territorios del Imperio Español. Va a tener territorio, como lo habíamos visto, en América, en Asia y en la propia Europa, desde el cual va a comandar el resto de sus propiedades. En términos generales, la América Española, o se le va a denominar a las propiedades españolas en América, la América Española estaba dividida en 4 grandes virreinatos, pero como lo vimos, también a su interior va a estar también dividido en otros territorios como capitanías, y a su vez estas capitanías van a tener otra división territorial a su interior, como podrían ser las intendencias, y estas a su vez, a su interior, otro tipo de división territorial, a manera de que exista ciertos escalafones para la administración. Estos 4 virreinatos prácticamente van a iniciar, una vez que la Nueva España inicie, mejor dicho, su movimiento de independencia, el resto de los territorios de propiedad española en América lo van a hacer también, ¿no? Por eso no es raro que la mayoría de América Latina festeje el 15 de septiembre, por ejemplo, como fecha también del culmino de su independencia, o inicio, mejor dicho, de su independencia. Estos 4 grandes virreinatos pues actualmente están divididos en diversos países. El virreinato de la Nueva España sería lo que actualmente comprende México y Centroamérica, el virreinato de la Nueva Granada, el norte de la actual Sudamérica, el virreinato del Perú, que abarcaría Bolivia, Perú, Chile, por ejemplo, y el virreinato del Río de la Plata, propiamente Argentina, Uruguay, Paraguay, serían también parte de este territorio. Como lo habíamos visto, al interior de estos territorios pues, existían también capitanías, que eran pues, territorios que dependían a su vez de un virreinato, y por ejemplo, las capitanías de General de Guatemala dependían del virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces podemos encontrar esta división territorial. Correcto. Habíamos hablado también de que este proceso de independencia se va a desarrollar a lo largo de 4 etapas, dentro de un proceso largo. La verdad es que 10 años de guerra pueden decirse rápido, pero en términos pues, de la vida de una persona, sí implica un buen tramo de ella, y evidentemente a lo largo de un escenario social, pues implica muchos factores, muchos escenarios, muchos acontecimientos. El inicio lo habíamos marcado, como lo habíamos visto, aquel 16 de septiembre con el Grito de Dolores, hasta la muerte del caudillo que lidera esta primera etapa, Miguel Hidalgo. La segunda, la fase de organización que acabamos de ver, sería de la muerte de don Miguel Hidalgo hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón en diciembre de 1815. Esta etapa caracterizada por someter a estas tropas desorganizadas a un orden y régimen militar, a someterse también a una mayor disciplina militar y también a un mayor despliegue y efectividad de sus ataques. Se van a dar grandes e importantes triunfos del ejército insurgente, el ejército que busca la independencia, contra las fuerzas realistas. La tercera etapa, como lo habíamos visto y que vamos a ver a continuación, va a ser la etapa de fusilamiento de José María Morelos y Pavón hasta 1821. En la cuarta etapa será la consumación, que prácticamente abarca este último año, 1821. En esta primera etapa habíamos anunciado rápidamente que se pueden optar como protagonistas a diversos personajes que van a tener también diversos orígenes de formación, por decirlo de alguna manera. Si bien todos van a ser criollos en esta primera etapa, es decir, de origen español, ya sean nacidos aquí o en la metrópoli, estos criollos o peninsulares van a estar desempeñándose en diversos ámbitos, ¿no? El religioso, el militar, el burócrata o civil. Esta facción de criollos ilustrados, educados, desempeñados en los 3 ámbitos más importantes, socialmente hablando de la Nueva España, como era la religión, lo militar y lo burocrático administrativo, pues van a ser los que despunten con su conspiración
el inicio de esta guerra, porque también recordemos desde 1808, con la usurpación del trono español, la Nueva España había entrado en un proceso de diversos brotes conspiranoicos para intentar desligarse hasta cierto punto de las autoridades españolas. Tenemos entonces como protagonistas a Hidalgo, Allende, Aldama, dentro del ámbito militar, estos dos últimos, a José Ortiz y a su esposa. Dentro de los documentos políticos, como lo habíamos observado, los documentos siempre van a ser una manera en la que los movimientos armados o que pelean por una causa van a utilizar para emitir, uno, su pensamiento y dos, su forma de organización o su forma de proceder. En este caso tenemos el Despertador Americano, el mecanismo de difusión del movimiento insurgente publicado por las fuerzas insurgentes a cargo de Hidalgo, que, ¿cómo decirlo?, divulgan, propagan las ideas del movimiento insurgente y su justificación. Habíamos visto cómo en el primer número se comentaba que preciso comenzaban hablando en este número 1 de su edición sobre el gobierno usurpador francés que de manera traicionera ocupaba el trono allá en España. Por otro lado, se va a dar el decreto de abolición a la esclavitud. Como sabemos, este documento va a empezar a impregnar de aspectos sociales al movimiento de independencia, al movimiento insurgente, debido a que con este se prohíbe la comercialización, compra, distribución de un humano sobre otro, de utilizar a estas personas como herramientas de trabajo, de tal manera que puedan ser vistas como tal, ¿no? Y llegar a explotar todas las fuerzas de trabajo que ella contenga para simplemente, morir de manera pronta por la vida excesiva que se vivió. Este decreto de abolición de la esclavitud también va acompañado con la eliminación de lo cual también hace hincapié en reparo en lo económico que realiza Hidalgo para la población. Y de esta manera se crea con la abolición de la esclavitud, si bien no todavía una idea de una igualdad ante la ley, sí al menos de una libertad, ¿no? De que no exista este comercio, transporte de personas de unos sobre otros. Recordemos que esta impronta africana nos va a llegar con los españoles, quienes sí traficaban de manera directa con los portugueses o ingleses a las personas de origen africano, cuya metodología básicamente para la obtención de estos esclavos era ir, secuestrar a las personas tal cual, extraerlas de su comunidad, trasladarlas a los puertos más cercanos y en embarcaciones, todo duraba, lo habíamos visto, hasta 3 meses, eran trasladados en condiciones infrahumanas al nuevo continente. En el momento en el que tocaban tierra, pues algunos eran ya distribuidos a mercados negreros, mercados esclavistas, o vendidos directamente a algunas personas que ya los habían solicitado. La mayoría, o una impronta importante de esta comunidad negra que fue robada y esclavizada en territorio americano propiamente en la Nueva España, pues se sabe y se ha rastreado que ha llegado desde lugares tan lejanos como la Sierra Leona o Nueva Guinea, por ejemplo. Entonces, desde lugares tan remotos nos van a llegar improntas culturales, por desgracia esta, incrustada de una manera violenta, de una manera infrahumana. Entonces tenemos estos personajes y documentos en esta primera etapa. La segunda etapa, la del fusilamiento de Hidalgo hasta la propia muerte de Morelos, en 1815 va a estar protagonizada pues, por este caudillo, Morelos, que como lo habíamos visto, se destacó tan hábilmente en las artes militares, que incluso el propio Napoleón supo de sus... ¿cómo decirlo? Pues, se enteró de sus propias habilidades militares, de sus propias, pues sí, desempeño, habilidad, capacidad militar en el campo de batalla. Van a destacar con él los hermanos Galeana, Pablo, José Juan y Hermenegildo, los Bravo también, Miguel, Víctor, Maximiliano, Leonardo y Nicolás, y va a aparecer en escena también en la parte sur de la que actualmente es el territorio mexicano, Vicente Guerrero, ¿no? Un caudillo que va a pervivir, aparecer en esta etapa de resistencia y pervivir hasta la consumación. Los documentos importantes que se van a emitir y los actos importantes que se van a realizar, primero pues va a ser la formación del Congreso Constituyente, ¿no? Este Congreso que va a representar la parte política, ideológica del movimiento de independencia, y por otra parte Morelos representará la parte armada, la parte militar. Desde este Congreso se va a empezar también a delinear un poco más el ideario político, y entonces se va a decretar, o se va a emitir el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Septentrional, también conocida como, o más bien un documento influenciado por las Cortes de Cádiz, y conocido también como la Constitución de Apatzingán. Se va a dar también la redacción por parte de Morelos de su documento pues bastante bonito si se compara con respecto a las ideas que en aquella época se tenía de lo social, de lo político, pues un texto bastante innovador, bastante bonito, bastante ilustrado, bueno, decirlo de otra manera, que nos ilustra en demasía sobre lo que en aquella época pudo representar estas ideas que se plasman en papel para el movimiento independentista. La tercera etapa que vamos a ver a continuación va a ser el fusilamiento de José María Morelos, que recordemos se le aplican al menos 3 procesos, el de la Santa Inquisición, el de las Capitanías Generales y otro, el de las Juntas Jurisdicciones Unidas, algo así, no recuerdo muy bien, cada uno encargado de, por ejemplo, uno, retirarle su fuero eclesiástico, el otro, ejercerle una pena civil,
y el otro pues una investigación un poco rara sobre las que bueno, mandaban realizar desde las capitanías generales. Sentenciado a muerte, excomulgado, fusilado en Ecatepec, se termina así con la muerte de este caudillo. A continuación, entonces, la tercera etapa se va a caracterizar por este desmembramiento sí, por esta fragmentación que se da de un ejército que había sido configurado con anterioridad. Por lo tanto, muchos insurgentes se van a dispersar a lo largo de la Nueva España, generando entonces guerrillas, ¿no? No se van a retirar de la lucha, sino que su mecanismo va a cambiar para enfrentarse a las tropas realistas. Y este mecanismo se va a basar en la guerra de guerrilla. Será la primera vez que este mecanismo o este método militar se utilice dentro de una contienda armada en la historia de México y solamente será utilizado, además de la Guerra de Independencia, durante los años 70, 80 del siglo XX, ¿no? De los años 1900. La técnica de guerrillas consiste en que van a ser grupos armados, numerosamente más pequeños, que van a tener un destacado conocimiento sobre el territorio. Recordemos que destaca la importancia del territorio, o hace ver la importancia del conocimiento del territorio, la experiencia que adquiere Morelos. Y bueno, estas guerrillas se van a distribuir a lo largo de este territorio, focalizando algunos enfrentamientos. Si bien estas guerrillas no representaban dispersas, como estaban, un peligro para el gobierno novohispano, sí representaban una constante molestia, puesto que también una característica de la metodología de la guerra de guerrillas son ataques rápidos, ataques relámpagos, ataques imprevistos, emboscadas, y también, por ejemplo, el rescate de armamento, ¿no? Dado que las fuerzas realistas muchas veces eran provisionadas, tanto por elementos humanos como materiales, desde la corona española allá en Madrid, pues varios de estos elementos materiales, como las armas, eran rescatados y utilizados por las facciones insurgentes. La guerra de guerrillas también implica, además de un conocimiento del terreno, cierto ligue con la comunidad que en estos territorios vive para poder obtener información a través de esta, ¿no? Será la comunidad, la población civil, la que muchas veces informa a las guerrillas si se acercan tropas realistas a acechar a la comunidad. De esta manera, pues a lo largo de este periodo de resistencia, estos pequeños brotes guerrilleros van a lograr precisamente esto, ¿no? Lograr resistir, que el movimiento insurgente no muera, causando de vez en cuando ciertos malestares a las autoridades virreinales. Por otra parte, también, en España, más o menos por el año 1815, va a regresar Fernando VII. Esto debido a las derrotas que sufre Napoleón en 1815, y a partir de ahí el gobierno español sabe, o bueno, la restauración del príncipe Fernando, ahora rey, conoce las situaciones de sus territorios americanos y reconoce que van en un proceso avanzado de lucha. Por lo tanto, va a iniciar también el proceso de reconquista de la América española. Una vez que se libera del trono francés, va a decir, bueno, ya tengo la primera gran preocupación saldada, que sería desocupar mi territorio de la ocupación francesa, y la segunda, intentar mantener mis dominios imperiales. En este sentido, reconquistar las colonias americanas, apagar los movimientos insurgentes, que como lo habíamos visto, si bien habían iniciado en 1810 en la Nueva España, se van a recorrer por todos los otros 4 virreinatos, bueno, por los otros 3, porque 4 son en España, por los otros 3, el de Nueva Granada, el del Perú y el de Buenos Aires. En este sentido, para ese entonces, para 1814, incluso algunos territorios de la Nueva España, por la lejanía del territorio, por el abandono que tenían en estos territorios las propias autoridades españolas, lograban incluso ya su independencia. Van a empezar a destacar en Latinoamérica otros libertadores, si bien aquí en la Nueva España destacan Miguel Hidalgo, destacan Morelos. En el resto de América Latina, pues van a destacar, por ejemplo, Simón Bolívar, va a destacar también San Simón, etcétera, ¿no? Es decir, otros tantos caudillos que ayudaron a la libertad en otras regiones de la América española, ¿no? Que para ese entonces, en 1815, ya intenta ser reconquistada por el trono español. Se nombra para 1816 un nuevo virrey, sustituyendo a Félix María Calleja. Este va a ser Juan Ruiz de Apodaca. Este va a implementar una doble política, que en realidad, si nosotros lo analizamos, es una estrategia bastante inteligente. Por un lado, va a aplicar estas leyes o va a declarar amnistías o indultos. Es decir, las amnistías o indultos son una serie de nombramientos que deslindan a personas que anteriormente se habían levantado contra el orden establecido. Estas amnistías les da o les infringe una especie de perdón sobre los actos que hayan realizado, que generalmente, pues dado que se levantan en armas, pues contra el orden instaurado. Entonces, esta amnistía o indultos les permiten a los miembros del ejército insurgente retirarse de las Fuerzas Armadas y reintegrarse a la vida social de una manera normal. Esto evidentemente tiene como objetivo, ¿cómo se dice? Debilitar el movimiento insurgente en cuanto a elementos humanos se refiere, puesto que muchos, podría pensarse, no habían pensado en retirarse del movimiento por la persecución que estarían sufriendo al ser ya reconocidos como miembros de esta insurrección.
Por lo tanto, el indulto representaba poder retornar su vida cotidiana sin mayor repercusión, ¿no? Sobre todo de las autoridades virreinales. Por otro lado, hablábamos de una doble política, una parte de la balanza está esta parte, la parte de la amnistía y del indulto, el perdón por haberse levantado contra las fuerzas virreinales, y por el otro, una persecución feroz. Aquellos que no aceptaban el indulto, aquellos que no se sometían mediante la emisión de este documento, solamente les quedaría entonces ser perseguidos por las fuerzas virreinales. En este caso, prácticamente, si observamos, las medidas que toma el rey Apodaca son bastante inteligentes, puesto que les ofrece solamente los extremos, no hay tintes medios. O te apaciguas mediante la otorgación de la amnistía y del indulto, retornas a tu vida común sin regresar a las armas, o por el otro lado, si no se acepta el indulto, pues felizmente yo te persigo por la Nueva España, ¿verdad? A salto de monte, y donde te tope, ahí pues ahí te puedo dar incluso muerte, ¿no? De esta forma, pues se intenta dar el debilitamiento del movimiento insurgente debido a estas amnistías o indultos y también a la persecución que de los elementos insurgentes aún levantados en armas se mantenían. A pesar de esta doble política que intentaba debilitar el movimiento, pues la lucha revolucionaria no se acaba. En algunas partes del territorio se van a mantener estos brotes guerrilleros, que como lo habíamos visto, su característica va a ser ataques rápidos, elementos numerosos, conocimiento del territorio, conocimiento de los poblados, rescate de armamento, de caballos, de insumos, y también pues una constante molestia para las autoridades virreinales. Van a empezar a destacar sobre todo hacia las montañas del sur, el Vicente Guerrero, y Guadalupe Victoria en Veracruz, y Francisco Javier Mina en el Bajío. Este último, pues prácticamente de impronta peninsular, va a llegar para unirse a las fuerzas insurgentes. Tenemos aquí un mapa que traza, al menos en los puntos morados y rojos, las campañas de Francisco Javier Mina, ¿no? Que realiza, al menos en la Nueva España, hacia Zacatecas, San Luis Potosí, el norte, y más o menos el norte, Bajío de la Nueva España. Después de estas acciones militares, los insurgentes que no pidieron el indulto fueron cayendo poco a poco por la persecución que se les da, por lo que para 1819 solo van a quedar algunos brotes guerrilleros, como el de Pedro Asensio y Vicente Guerrero. Sin embargo, aunque ya son menos los brotes guerrilleros y las zonas tomadas por la guerrilla, en este caso de los insurgentes, siguen siendo un recurrente dentro del escenario militar en Nueva España, ¿no? La época de resistencia se va a conocer así entonces porque preciso el movimiento militar va a buscar mecanismos de adaptación que le permitan seguir combatiendo. Va a buscar también mecanismos que le permitan resistir. En la guerra de guerrillas va a ser una adaptación de esta, y también va a destacar que van a poder resistir a pesar de esta doble política que lanza el rey Apodaca, por un lado mandando indultos, el perdón, o por otro lado persiguiendo de manera extrema, ¿no? Si bien los focos guerrilleros se reducen en 1819, la época de resistencia se va a conocer así porque, en efecto, no se pudo acallar militarmente el movimiento insurgente. Si bien estuvo débil, si bien estuvo disperso, si bien por momentos estuvo mal organizado, no se apagó bajo ningún concepto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, compañeros. Algo que quieran comentar. Tenemos aquí en pantalla pues la imagen de Guerrero, que se dice, según nos cuentan diversos chismes, que muchos de estos cuadros han sido modificados o aclarados. Que Guerrero en efecto tenía claros rasgos africanos, ¿no? Era un afrodescendiente, como lo llamaríamos en estos momentos. Entonces es importante también reconocer esta herencia que nos deja, ¿no? También la tercera raíz, destacando incluso movimientos o personas con su ascendencia dentro del movimiento independentista, porque como se ha visto, el movimiento de independencia comienza quizás sí por ser liderado por los criollos, pero conforme avanza dentro de sus peticiones políticas, dentro del desarrollo de sus ideas como movimiento, se van sumando todos los estratos sociales, y así desde Hidalgo, que va a dar la abolición a la esclavitud, otorgándole al menos la libertad a todas las personas, así se van a ir sumando diversas leyes, diversas ideas, diversos ideales que van a nutrir el movimiento de independencia y que van a intentar sumar a la mayoría de la población que compone a esta sociedad novohispana de aquel entonces siglo XIX. Bien, si no tienen mayor pregunta, mayor comentario, y por otro, la persecución. A todas estas vicisitudes tuvieron que sobrevivir las facciones insurgentes, caracterizando a este periodo, que creo yo es el más largo de la Guerra de Independencia, como un periodo en el que estos ejércitos pueden resistir a pesar de estos inconvenientes, ¿no? Llegamos entonces a la cuarta etapa, la etapa de la consumación, que va a ser prácticamente un año lo que va a durar este periodo. Va a aparecer aproximadamente en febrero de 1821 con la promulgación del Plan de Iguala, en donde se acata la unión del ejército de Iturbide y el ejército de Guerrero,